Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a analizar una relación que ha capturado la atención de muchísimas personas. Vamos a hablar de Afra y Mert, de ese dulce apoyo en la tormenta y de lo que realmente pasó, o al menos, de lo que podemos inferir que pasó basándonos en la información disponible. Vamos a explorar los rumores, las pruebas, las declaraciones, todo para intentar comprender la dinámica entre estos dos personajes. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis y debates, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. De verdad que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Afra y Mert. Dos nombres que resuenan con fuerza en ciertos círculos, especialmente si te mueves en el mundo del espectáculo, o si sigues de cerca las noticias del corazón. La frase dulce apoyo en la tormenta ya nos da una pista de lo que vamos a abordar, una relación que floreció, o al menos se hizo más evidente en un momento complicado. ¿Pero qué tormenta? ¿Qué tipo de apoyo? Y sobre todo, ¿qué pasó realmente? Para entender la situación, tenemos que contextualizar un poco. Ambos, Afra y Mert, son figuras públicas. Sus vidas, sus trabajos y sus relaciones son, hasta cierto punto, de dominio público. Y eso inevitablemente los expone al escrutinio, a la especulación y a los rumores. Aquí es donde se vuelve complicado separar la realidad de la ficción, la verdad de la manipulación. Para ello primero debemos entender quiénes son Afra y Mert individualmente, sus trayectorias y lo que representan en el panorama mediático. Afra, por un lado, se ha consolidado como una actriz con una prometedora carrera. Sus participaciones en diversas producciones, tanto en televisión como en cine, han demostrado su versatilidad y talento. No solo es conocida por su capacidad actoral, sino también por su carisma y cercanía con sus fans. Su imagen pública es la de una persona trabajadora, comprometida con su profesión y, en general, reservada en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, como figura pública, su vida amorosa siempre ha sido objeto de interés y especulación. Previamente a los rumores con Mert, se le habían atribuido relaciones con otros compañeros de profesión, aunque nunca nada confirmado de manera oficial. Mert, por otro lado, también es un actor reconocido con una trayectoria igualmente interesante. Su presencia en la pantalla es innegable y ha sabido ganarse el cariño del público con su talento y profesionalismo. Al igual que Afra, Mert es consciente de la exposición mediática que conlleva su profesión y ha intentado mantener un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida privada. No obstante, los rumores y las especulaciones son inevitables cuando se trata de figuras públicas, y Mert no ha sido la excepción. La tormenta a la que se alude en el título, y que ha sido objeto de tanta conversación, se refiere a un periodo de inestabilidad personal para uno o ambos individuos. Sin entrar en detalles demasiado personales, que no es la intención, podríamos decir que hubo circunstancias que los pusieron bajo una gran presión, tanto emocional como profesionalmente. Es en este contexto donde surge la imagen del dulce apoyo. La naturaleza de esta tormenta es crucial para entender la dinámica posterior entre Afra y Mert. Si se trataba de una crisis profesional, el apoyo mutuo podría interpretarse como una simple muestra de compañerismo y solidaridad entre colegas. Sin embargo, si la tormenta tenía un componente emocional más profundo, como una ruptura sentimental o una pérdida personal, el apoyo mutuo podría interpretarse como el inicio de una relación más íntima. Según los informes, las fotografías y las declaraciones de fuentes cercanas, Afra y Mert se apoyaron mutuamente durante este tiempo. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos que parecían ir más allá de la simple amistad. Este apoyo mutuo, esta cercanía, fue lo que alimentó los rumores de una posible relación romántica. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos rumores, publicando fotografías de Afra y Mert juntos, analizando sus gestos y expresiones, y buscando cualquier indicio que confirmara la relación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y especulaciones, con fans que apoyaban la relación y otros que la criticaban o la ponían en duda. Pero, ¿era realmente una relación romántica? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. Ambos han mantenido una postura ambigua al respecto.
Nunca han confirmado ni negado explícitamente que fueran pareja. Han optado por una estrategia de silencio estratégico, dejando que los medios y el público interpreten las señales. Esta ambigüedad es una estrategia común entre las figuras públicas que quieren mantener cierto control sobre su imagen y su privacidad. Al no confirmar ni negar la relación, evitan dar munición a los medios de comunicación y permiten que la especulación siga generando interés, sin comprometerse a nada. Esta ambigüedad, por supuesto, no ha hecho más que intensificar la especulación. Los fans han analizado cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y como suele suceder, han encontrado lo que querían encontrar. Han construido narrativas basadas en la evidencia disponible, interpretándola a su manera. El poder de la interpretación es fundamental en este tipo de situaciones. Cada persona, basándose en sus propias experiencias y expectativas, puede interpretar las mismas señales de manera diferente. Lo que para algunos es una simple muestra de amistad, para otros puede ser una clara señal de amor. Es importante recordar que las apariencias engañan. Lo que vemos en las redes sociales, en las revistas o en la televisión es solo una pequeña parte de la realidad. No tenemos acceso a la totalidad de la información, ni podemos conocer las verdaderas intenciones y sentimientos de las personas involucradas. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al hacer juicios y sacar conclusiones precipitadas. La vida de las figuras públicas está llena de filtros y estrategias de imagen. Lo que vemos no siempre es lo que hay, y es importante tenerlo en cuenta al analizar este tipo de situaciones. Dicho esto, hay ciertos indicios que sugieren que la relación entre Afra y Mert era, como mínimo, muy cercana. Su apoyo mutuo durante un periodo difícil es un hecho. Su cercanía, su complicidad y las expresiones de afecto que se han visto en público son innegables. Si eso se traduce en una relación romántica o no, es algo que solo ellos saben con certeza. La clave reside en definir qué entendemos por relación romántica. ¿Implica necesariamente una declaración formal de amor? ¿O puede existir una conexión profunda y significativa entre dos personas sin necesidad de ponerle una etiqueta? ¿Pero por qué no lo confirman? Esa es otra pregunta interesante. Hay varias razones posibles. Podría ser que quieran proteger su privacidad. Estar en el ojo público puede ser muy estresante, y es comprensible que quieran mantener ciertos aspectos de su vida fuera del alcance de los medios. La presión mediática puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. La constante atención y el escrutinio público pueden afectar negativamente la relación, generando estrés y conflictos. También podría ser una estrategia de marketing. La ambigüedad genera interés y expectación. Mantener a la gente preguntándose si están juntos o no puede ser beneficioso para sus carreras, especialmente si trabajan en la misma industria. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo muy valioso. Una relación sentimental, ya sea real o simulada, puede generar un gran interés mediático y aumentar la popularidad de las figuras involucradas. Otra posibilidad es que la relación sea complicada. Quizás no quieran ponerle una etiqueta, o quizás estén pasando por un periodo de transición. Las relaciones humanas son complejas, y no siempre se ajustan a las categorías que nosotros les imponemos. Las relaciones evolucionan con el tiempo, y no siempre es fácil definir en qué punto se encuentra una relación en un momento determinado. Pero volviendo al tema principal, ¿qué pasó realmente? Mi opinión, basándome en todo lo que he visto y leído, es que Afra y Mert desarrollaron un vínculo muy fuerte durante un periodo difícil. Se apoyaron mutuamente, se brindaron consuelo y encontraron refugio el uno en el otro. No sé si su relación era romántica o no, pero sí creo que era significativa y especial. Independientemente de la etiqueta que le pongamos, lo importante es el impacto que tuvo la relación en las vidas de Afra y Mert. Si les ayudó a superar un momento difícil y a crecer como personas, entonces la relación fue valiosa y significativa. Y quizás al final, eso es lo que importa. No es necesario que le pongamos una etiqueta a todo. Lo importante es que se apoyaron mutuamente en un momento de necesidad, y que su relación, sea cual sea, les ayudó a superar la tormenta. La obsesión por etiquetar las relaciones es una característica de nuestra sociedad. Sentimos la necesidad de definir cada conexión humana en términos de amistad, amor, o algo intermedio. Sin embargo, a veces las relaciones son más fluidas y complejas, y no se ajustan a ninguna etiqueta predefinida.
Ahora bien, ¿qué pasó después? Aquí es donde las cosas se complican aún más. Los rumores iniciales sobre su relación se intensificaron durante un tiempo, pero luego comenzaron a disminuir. Se les vio menos juntos y las señales de afecto en público se volvieron menos frecuentes. Este cambio en la dinámica entre Afra y Mert generó aún más especulaciones y preguntas. Esto, por supuesto, dio pie a nuevas especulaciones. ¿Se habían separado? ¿Había terminado su relación? ¿O simplemente habían decidido ser más discretos? Una vez más, no tenemos respuestas definitivas. Solo podemos basarnos en rumores y en interpretaciones de las señales disponibles. La falta de información oficial alimenta la especulación y permite que cada persona construya su propia versión de la historia. Algunos dicen que la presión de los medios y del público fue demasiado grande. Que la constante atención mediática acabó pasando factura a su relación. Es una posibilidad muy real. La presión mediática puede ser asfixiante y afectar negativamente cualquier relación, incluso las más sólidas. Otros sugieren que surgieron diferencias irreconciliables, que llevaron a la ruptura. Es otra posibilidad plausible. Las relaciones no siempre funcionan, y a veces las diferencias entre dos personas son demasiado grandes para superarlas. También hay quienes creen que nunca hubo una relación romántica en primer lugar, y que todo fue una estrategia de marketing para generar interés en sus carreras. Según esta teoría, su cercanía era simplemente una forma de promocionarse mutuamente, y una vez que lograron el impacto deseado, la relación llegó a su fin. Aunque suena cínico, no podemos descartar por completo esta posibilidad. El mundo del espectáculo está lleno de estrategias de marketing y relaciones simuladas. ¿Cuál es la verdad? Lo más probable es que sea una combinación de varios factores. Es posible que la presión mediática haya influido. También es posible que hayan surgido diferencias personales. Y no podemos descartar la posibilidad de que haya habido un componente estratégico en su relación. La realidad suele ser más compleja y matizada que las explicaciones simplistas. En definitiva, el misterio de Afra y Mert sigue sin resolverse por completo. La verdad, como suele ocurrir, está probablemente en algún punto intermedio entre todas las teorías. Lo que sí sabemos con certeza es que su relación, sea cual sea, generó un gran interés y dio mucho de qué hablar. El caso de Afra y Mert es un ejemplo perfecto de cómo las relaciones públicas pueden convertirse en un espectáculo mediático, donde la realidad se mezcla con la ficción y la especulación. Y esa es precisamente la razón por la que hemos dedicado este vídeo a analizar su historia. Porque nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la dificultad de separar la realidad de la ficción, y sobre el poder de los medios para influir en nuestra percepción de la realidad. Este análisis no solo nos ayuda a comprender la dinámica entre Afra y Mert, sino también a reflexionar sobre nuestra propia forma de consumir información y de interpretar las relaciones humanas. En conclusión, Afra y Mert vivieron un momento de dulce apoyo en la tormenta, una relación que, aunque no confirmada como romántica, fue sin duda significativa. Se apoyaron mutuamente durante un periodo difícil, su cercanía fue evidente, pero el futuro de esa conexión permanece envuelto en la ambigüedad. Los rumores, las presiones mediáticas y las posibles estrategias de marketing pudieron influir en el curso de su relación. La historia de Afra y Mert nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que a veces la verdad es difícil de alcanzar. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Afra y Mert fueron pareja? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Me interesa muchísimo conocer sus diferentes perspectivas y puntos de vista. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad que aprecio mucho su apoyo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.